buenas tardes a todos. Quiero contarles que para mí es muy grato estar en esta instancia donde vamos a compartir algunos conceptos, algunas ideas, algunas experiencias, específicamente de cómo podemos en las organizaciones desarrollar una cultura para la transformación digital. Quiero agradecer sinceramente a Francisco Valenzuela, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Universidad Católica, que está también aquí presente, que también es jefe de programa de varios diplomados y distintos cursos en la universidad, y a Carlos Roja, que es el subgerente de marketing del CETIUC, quienes son los que me han hecho la invitación y los que están detrás de esta idea, ¿no? De conversar sobre la cultura en la era digital. Así que muchas gracias por haberme invitado. Luego de distintas materias que tienen que ver con la cultura empresarial y el detalle, la profundidad que requiere cada uno de los temas, lo vemos específicamente en el Diplomado de Gestión Estratégica de Tecnología y Comunicaciones que dirige Francisco y que se los va a comentar en un ratito más al final de esta masterclass. El objetivo que me he planteado para desarrollar este masterclass es que al finalizar la presentación seamos capaces de comprender que el núcleo de cualquier proceso de transformación, llamémosle digital, cambio cultural o lo que sea, son las personas. Y las personas en su comportamiento en la organización. Porque no nos comportamos igual cuando estamos en un grupo de amigos o cuando estamos en las organizaciones. Por lo tanto, nuestras conductas hacen que operemos en la organización de una determinada manera u otra. Entonces, si nos vamos con la idea de que son las personas nuestro núcleo, yo al menos me voy a sentir tremendamente satisfecha de esta conversación. La agenda en términos de temas que vamos a tratar a lo largo de esta conversación tiene que ver con la cultura organizacional, la cultura para la transformación digital, las características propias de la cultura de transformación digital, por qué hoy día tenemos que hacer un cambio cultural importante cuando iniciamos procesos de transformación digital, y esto tiene que ver porque tiene varios beneficios para la organización y para las personas que componemos las organizaciones, y también tiene algunas barreras, y a mí me gusta más llamarle desafíos. Las barreras a veces cuesta moverlas, pero los desafíos, si aprendemos a enfrentarlos, normalmente podemos salir muy fortalecidos de ellos. Y por supuesto, rápidamente, algunos pasos de cómo crear una cultura para la transformación digital. Y para eso también tenemos que desarrollar algunas habilidades que vamos a tener que poner en juego cada vez que queremos hacer estos procesos de transformación digital. Eso es lo que a grandes rasgos vamos a ir tocando en esta conversación que yo voy a hacer con ustedes y que no voy a ir así como capítulo por capítulo, sino que va a ser un flujo continuo en la conversación, pero sí van a aparecer estos 4 grandes temas. Para entrar en materia y en contexto, lo primero es que quiero contarles algunas anécdotas que podemos sacar algunos aprendizajes de ahí. Esta anécdota que les voy a contar tiene que ver con un banco, los bancos, la industria financiera en general en Latinoamérica, Centroamérica también, es como pionera en los procesos de transformación digital. Entonces hemos aprendido mucho desde ahí. Este banco, que es un banco muy grande, está en Brasil,
inició un proceso de transformación digital por el año 2019, si no me equivoco, y el año 2022, una de las iniciativas que querían implementar, que implementaron posteriormente, era esta de la credencial de los trabajadores con chip. Esta credencial de los trabajadores, para la cual ya habían hecho un proceso bastante largo de digitalización, de conexión, de integración, de sistema, en fin, probablemente muchos de ustedes saben más que yo de eso. Entonces, llegamos a esta iniciativa de la credencial y al momento que se entregó la credencial a todos los trabajadores, ocurrió, como en todas las organizaciones, un rumor que fue transversal, que es que la empresa quería controlar en exceso la vida laboral de las personas que componían la organización. Y empezó entonces una serie de rumores que aparte que los querían controlar, como el chip tenía varios beneficios, entre eso que tú podías acceder a las máquinas de alimentos, a las máquinas de bebidas, las máquinas de sopa también. Con tu chip podías sacar esta alimentación, entonces uno de los rumores era que te iban a calcular cuánta plata tú le hacías gastar a la empresa en alimentos y que posteriormente te lo iban a descontar del sueldo, en fin, una serie de rumores, por supuesto, varios bien fuera de la realidad. El sindicato entonces pidió una reunión de carácter urgente con amenaza de huelga si es que no la alta dirección no les concedía la reunión en 48 horas. Y le manifestaron al CEO de la organización, al ejecutivo principal, que tenía que estar el presidente del directorio. Imagínense hasta dónde había escalado el tema. ¿Por qué el presidente del directorio? Porque el presidente del directorio había hecho carrera en el banco y tenía una cierta legitimación importante con los trabajadores. Así que tuvieron que convocar también al presidente del directorio. Dicho esto, estuvieron en esta reunión, los sindicatos les manifestaron esto que estaba ocurriendo en la organización, de este excesivo control que no correspondía, que era ilegal, en fin. El CEO tomó la decisión entonces de retirar todas las credenciales. Solo que pidió que las credenciales fueran guardadas por áreas y por niveles. Es decir, los gerentes en una caja, los subgerentes en otra caja, las credenciales. Y lo que sí pidió es que el equipo gerencial, la primera línea, más los directores, utilizaran su credencial y fueran muy visibles en la organización. Es decir, que se pasearan, que conversaran, no que anduvieran promocionando la credencial, sino que fueran a la organización, los vieran con la credencial puesta y que si alguien les preguntaba sobre la credencial, entonces ahí dieran respuesta. Y esto durante 15 días. A los 15 días siguientes pidió que los gerentes y subgerentes utilizaran la credencial y hicieran lo mismo, se pasearan por todas las oficinas, fueran de una a otra, conversaran, en las reuniones estuvieran con su credencial puesta, mucha visibilidad. Ya pasado el primer mes, entonces pidió que los gerentes de área hicieran la misma acción, se colocaran su credencial y empezaran a tener mucho más visibilidad en la organización. Al mes y medio, el sindicato volvió a solicitar una reunión al equipo directivo y les manifestó que no era posible que existieran trabajadores VIP, es decir, la jerarquía usara la credencial, y trabajadores de segunda categoría, porque los de segunda categoría eran los que hacían la pega, era lo que el sindicato dijo. ¿Y por qué de segunda categoría? Porque ellos no tenían derecho a la credencial. Por supuesto, olvidándose que ellos mismos habían pedido que se retirara la credencial. El CEO entonces
decidió que, y acordó con el sindicato que se podía entregar la credencial en forma optativa a aquellas personas que la solicitaran. Al cabo de los 3 meses, toda la organización, 2.800 trabajadores, andaban con su credencial felices. ¿Por qué? Porque con el chip no solamente tenían acceso a todo el edificio corporativo, sino también, como les dije, a las máquinas de alimentos, a todo su historial laboral en la organización y además tenían algunos descuentos en algunos comercios locales. Esta anécdota, que por supuesto está contado muy resumidamente, muestra la importancia de la coherencia en los procesos de transformación. La coherencia y los liderazgos son dos ámbitos clave al momento de realizar transformaciones en las culturas organizacionales. De los liderazgos les voy a comentar un poquito más adelante, un poco más en profundidad. Y de la coherencia también quiero desde ya empezar a mostrar que todas las acciones organizacionales deben ser coherentes con la estrategia de transformación digital que se haya puesto la organización. Es verdad que el cambio en ese banco podría haberse hecho por una instrucción, ¿sí? No vamos a discutir eso. Sin embargo, hoy en día sabemos que los cambios hechos por instrucción traen consecuencias complejas y también son muy de corto plazo, ¿no? Lo más probable es que al poco tiempo se hubiese desechado este cambio. Y por eso, entonces, el liderazgo y la coherencia son pilares fundamentales en los procesos de transformación cultural. ¿Qué es la transformación cultural, la cultura organizacional? Partamos por definir lo que es la cultura organizacional. Es el conjunto de valores, creencias, hábitos, prácticas de trabajo, experiencias que definen a una empresa a través de sus trabajadores. Es como la personalidad de la organización. Es la manera de pensar, de actuar y de hacer cumplir todos los valores organizacionales, sobre todo en relación al propósito de la organización. Desde esa perspectiva, entonces, la cultura de transformación digital es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que fomentan el uso de la tecnología o la combinación de tecnología, ¿no? Para mejorar los procesos, los productos, los servicios de una organización. Es un cambio profundo en la forma en que la empresa opera y que va mucho más allá de la simple adopción de nuevas herramientas tecnológicas. Este cambio profundo implica cambiar el mindset, la forma de sentir y de operar de las personas que componen la organización. Y eso no es fácil, no es de corto plazo y no es trivial. Entonces, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos para que la transformación digital ocurra en la organización. Si no, nos vamos a ver enfrentados a una inversión significativa en tecnología que nos va a hacer avanzar muy poquito. La inversión en tecnología debe tener, a mi juicio y en mi experiencia, una relación directa con la inversión en el desarrollo del talento humano. Dentro de lo que es el cambio, el mindset de las personas, tenemos que promover algunas características que son propias de una cultura para la transformación digital. De esas características
Les menciono dos para partir: la innovación y la colaboración. Y aquí me aparece nuevamente, me viene un recuerdo de esta vez una empresa chilena, una anécdota. No voy a decir qué empresa es para proteger a los inocentes. Esta empresa chilena también inició un proceso de transformación digital hace algunos años y querían entonces instalar, promover la colaboración y la innovación al interior de la organización, para lo cual definieron como la colaboración como uno de sus valores. Y lo definieron en un proceso muy participativo con toda la organización, en talleres en distintos momentos, y lograron consensuar lo que ellos iban a entender por colaboración al interior de la organización. Colocaron esa definición en cuadritos, estos así bien bonitos, que los pusieron en los pasillos, en las salas de reuniones, a la entrada del edificio corporativo, en fin, mucha visibilidad de esta definición. Sin embargo, junto con ello, como querían promover la innovación también, definieron un concurso de innovación. En este concurso, que era de carácter semestral, se premiaba la mejor idea o el mejor proyecto que fuera más innovativo en la organización. Y ese premio era en dinero y un monto bastante significativo. ¿Qué pasó? Que las personas andaban con su idea o su proyecto debajo del brazo. ¿Por qué? Así tenían mayor chance de ganar el premio al final, porque si yo compartía mi idea, incluso podían pensar que alguien me la podía robar y transformar. Entonces, por un lado, la colaboración, y por otro lado, con una muy buena idea, como el concurso de innovación, lo que ocurrió fue que los trabajadores andaban compitiendo unos con otros, en vez de colaborar. Entonces, la misma organización nos hacemos trampa cuando queremos transformar nuestras organizaciones. Estas dos características fundamentales de la cultura de transformación digital se suman con otras. Ya les dije, la innovación, la colaboración, la agilidad, el enfoque al cliente, el aprendizaje continuo, son todas características clave de una cultura en la era digital. La innovación, aquí hay un cambio de paradigma fundamental, que es la penalización del error. Queremos innovar, pero no dejamos que las personas experimenten, porque si experimentan se pueden equivocar y el error sale caro, entonces lo penalizamos. La colaboración. Hablamos de colaboración, pero no generamos diálogo. No tenemos espacios en las organizaciones donde podemos ir a compartir nuestras ideas, sumar, menos si la organización está excesivamente departamentalizada o tiene silos. No promovemos la conversación, el diálogo transversal en la organización. La agilidad, que implica que hoy día estamos en un mundo globalizado, incierto, donde todo está ocurriendo demasiado rápido, tenemos que integrar en las organizaciones metodologías de trabajo ágiles. Estas metodologías como Lean, Kanban, Scrum, yo no soy especialista en esto, pero en el diplomado hay grandes profesores que les van a comentar en profundidad de esto. El Design Thinking, metodologías que hacen que las personas trabajemos de una manera más ágil. El enfoque al cliente, que no tiene que ver solo con lo que a veces dicen, no, es que el cliente es el centro de la acción. El enfoque al cliente implica no solo integrar tecnología que nos permita conocer mejor a nuestro cliente y ofrecerle una experiencia mucho más personalizada, sino que también implica
que cada uno de los trabajadores al interior de la organización tenga en su cabeza, independiente del área que sea, al cliente. Cuando hacemos consultoría, muchas veces hacemos esa pregunta, ¿y el cliente dónde queda ahí? Y la gente queda como, ¿y esta pregunta? Porque se nos olvida. Cuando estamos operando en la organización, a veces se nos olvida que todo lo que hacemos tiene que ver con el cliente. Y por supuesto con los trabajadores. El aprendizaje continuo. Promover y valorar que el aprendizaje es lo único que nos puede mantener vigente en esta era digital. Todos nosotros tenemos que tener capacidad, o sea, todos tenemos capacidad de aprendizaje, pero no todo el mundo la quiere usar. Todavía, cada vez menos, pero todavía hay gente que dice, yo ya pasé por la universidad, ya aprendí, ya no quiero aprender más. Lo único que nos puede habilitar para sobrevivir, si queremos ponerlo en un extremo, en esta era digital, es nuestra capacidad de aprendizaje. Pero, ¿por qué las organizaciones deberían invertir tiempo y recursos en lograr una cultura para la transformación digital? Bueno, primero, porque hay muchas organizaciones que ya han iniciado su proceso de transformación digital o están por iniciarlo. También es porque la tecnología, el avance de la tecnología, no lo vamos a detener. Y porque la transformación digital ya no es una opción en el mundo organizacional, en el mundo empresarial. La transformación digital ya llegó, ya está acá. Las tecnologías van a seguir cada vez más avanzando de una manera más rápida y nosotros tenemos que estar preparados para eso. La transformación digital está aquí, llegó para quedarse y va a seguir avanzando. Por lo tanto, lo que nos queda entonces es subirnos a este carro y transformar las culturas organizacionales para estar preparados como empresa para nuestros procesos de transformación digital. Y además, porque tiene varios beneficios. Aquí les he puesto algunos de los beneficios: mayor eficiencia y productividad, porque al automatizar algunas tareas, horas, liberamos espacios para que las personas se dediquen a actividades mucho más estratégicas. Porque mejoramos la toma de decisiones, por supuesto, tenemos cada vez la tecnología al servicio del análisis de datos. Y cuando tomamos decisiones bien informadas, con buenos datos, entonces nuestras decisiones van a ser mejores. La tecnología también nos ayuda a desarrollar mejores productos y mejores servicios y mejores en el sentido que nos acercamos mucho más a satisfacer las necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes. Tiene una mayor ventaja competitiva, por cierto. Aquellas organizaciones que no se sumen al mundo digital ya se quedaron en el pasado, ¿sí? Toda organización que esté en un proceso de transformación digital está mejor posicionada para enfrentar el mercado actual. Tiene impacto positivo en las personas cuando somos capaces de mostrar que junto con la transformación digital viene toda una puesta en escena de desarrollo de talento humano. Es decir, de que adquirimos nuevas competencias para estar vigentes en este mundo actual, en este mundo que estamos viviendo. Y también desarrolla algo que muchas veces nos cuesta en la organización, que es tener el compromiso de los trabajadores, el real compromiso con el quehacer organizacional. Dota de flexibilidad a las personas.
puesto que tenemos distintas herramientas de las que podemos acceder para hacer a lo mejor lo que nos toca hacer. Y todo eso empodera a las personas. Y un trabajador empoderado, créanme, que es un real aporte en la organización. Sin embargo, también hay algunas barreras o algunos desafíos. Esta lámina pertenece a Iberdrola, que es una empresa española de generación y distribución de energía, que hace varios años inició un proceso de transformación profundo a propósito de las energías sustentables y tuvieron varios aciertos, varias dificultades y sistematizaron posteriormente lo que hicieron. Y dentro de esta sistematización aparecieron las barreras que ellos tuvieron que enfrentar y que son, yo diría que hoy son en general las barreras que enfrentan las organizaciones. El poco compromiso con la estrategia. Fundamentalmente, hay líderes en las organizaciones que no tienen la actitud de apoyar la estrategia digital. ¿Por qué? A lo mejor por falta de competencia, a lo mejor porque no se les ha preguntado, bueno, en fin, hay una serie de factores, pero sí tenemos que tener claridad de que los principales líderes tienen que tener un compromiso inamovible con la estrategia digital. Una ausencia de visión. Otra vez, no tenemos compromiso con la estrategia, otra vez nuestros líderes, que son los que deberían evangelizar al resto de la organización, tampoco comunican la visión. Falta de competencias digitales en la organización, y eso es una clave. ¿Sí? Para mí, que soy investigadora en tema cultural, que hago clases de cultura, la falta de competencia digital es muy importante porque iniciamos muchas veces en las organizaciones procesos de transformación digital desde el área de tecnología. Y por lo tanto, el resto de las gerencias y de los trabajadores quedamos fuera de estas competencias. Y si no entendemos, no nos entrenamos en las competencias digitales, difícilmente podemos seguir entonces la transformación digital. La ausencia de comunicación o la mala comunicación, y no, con esto no solo quiero decir la falta de información, sino que el no comunicarle adecuadamente a las personas lo que significa la transformación digital y cómo me va a afectar a mí en mi puesto de trabajo directamente. La ausencia de ambientes colaborativos. Hay organizaciones donde se habla mucho de la colaboración, pero por ejemplo ni siquiera tienen un espacio físico donde se puedan reunir las personas a dialogar, a compartir ideas, etc. En Iberdrola ocurre cosa que ya podríamos pensar desde acá, desde Latinoamérica, que es raro, ¿no? Que tengan salas de conversación. En cada piso hay al menos 2 salas de conversación en el edificio corporativo y estas salas de conversación tienen sillones, tienen cojines grandes donde la gente se puede tirar, tienen maquinitas, por supuesto, para sacar alimento, una pizarra y nada más. Y la gente ahí va a compartir ideas. No es automático. Se han demorado en este proceso, pero hoy día funciona extraordinariamente. Y por supuesto, el miedo al cambio. Que hay muchas personas que están en su zona de confort y que no quieren cambiar porque las cosas siempre se han hecho así. Entonces, quieren que los dejemos tranquilitos y no movamos más de lo que ya tenemos que mover la organización. Todo esto tiene que ver con paradigmas, creencias en las organizaciones instaladas profundamente. En Chile, ya les acabo de decir, la creencia de que aquí siempre se ha hecho así. Y si ustedes piensan
Yo normalmente cuando alguien me dice, es que siempre se ha hecho así, yo le digo, ¿y tú desde cuándo empezaste a hacerlo así? Me dice, nada, desde que yo entré a la organización. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Ah, no, yo llevo 10 años en la organización. Yo le digo, tú hace 10 años ya alguien te dijo que siempre se había hecho así. Por lo tanto, vamos a suponer que son 15 años. 15 años. Ahora el mundo ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, lo que antes estaba bien hecho, hoy día al menos es insuficiente. Las personas empiezan a cambiar entonces esas creencias. Hay otras, como aquí para ascender hay que matar a un jefe, esto en Chile, no sé, en otros países, ¿no? Y eso muestra el paradigma de la estructura piramidal, jerárquica, excesiva de departamentalización, todos temas que tenemos que abordarlos en una transformación cultural en la era digital. ¿Cómo podemos entonces crear una cultura en la organización para la era digital? Hay varios pasos que seguir, no necesariamente secuenciales, sino que algunos pueden ser en paralelo. Desarrollar un liderazgo transformador, un liderazgo comprometido y coherente. Los líderes deben, a mi juicio, deben hacer un esfuerzo por entender, no solamente el de tecnología, ¿no? Por entender y aportar a la estrategia de transformación digital. Y eso no es tan trivial, es un proceso que requiere habilidades estratégicas, requiere conocimientos específicos también se van a ver en el diplomado. Claridad en nuestra estrategia. Y ahí confundimos a veces en las organizaciones la estrategia de negocio con la estrategia organizacional para la transformación digital. Y no es la misma. Y hay que tener claridad de eso. Tenemos que saber de dónde partimos. Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico cultural actual, con honestidad, con nuestra fortaleza, con nuestras debilidades. ¿Qué vamos a mantener de nuestra cultura? Porque no todo se tiene que cambiar. Hay algunos pilares que podemos potenciar y eso genera círculos virtuosos en la organización. Tenemos que entrenar, capacitar, desde la capacitación de técnicas específicas hasta el desarrollo de habilidades, desde la capacitación en sala hasta la capacitación en el puesto de trabajo. Tenemos que formar a todos nuestros trabajadores en competencias digitales. Tenemos que fomentar la colaboración. Las ideas, los proyectos, las metodologías que hoy día usamos, todas tienen que ver con procesos más colaborativos y ya no competir unos con otros, áreas, ya no competir las gerencias en las organizaciones. Para eso hay que ser coherente con la métrica, la manera de evaluar el desempeño de cada una de las áreas y de toda la organización. Tenemos que aprender a comunicar efectivamente, no solo informar. Yo veo mucho en las organizaciones esto, pero si lo hemos puesto en los afiches, lo tenemos en el newsletter, eso es información y eso no hay que dejar de hacer. Pero la comunicación efectiva muchas veces está dada entre el diálogo del líder y el trabajador. En la transformación digital tenemos que aprender a poner pequeñas metas, como por ejemplo esta que yo les contaba del banco, ¿no? Entregar la credencial. Hay un trabajo tremendo atrás. Y celebrar estos pequeños logros para producir círculos virtuosos de ánimo, de actitud en la organización. La transformación digital hay que aprender a ser paciente, perseverante, constante. No es algo que va a ocurrir de un día para otro. Nos va a tomar un tiempo. Lo que sí, esta paciencia que tenemos que tener
implica que de cada uno de los desaciertos que podamos descubrir, tenemos que ajustar la estrategia de transformación digital para hacerla más robusta, para fortalecer nuestra estrategia. Tenemos que medir y evaluar todo. Y aquí no solo quiero hablar de los KPIs técnicos, sino que también los asociados al negocio y los asociados a la madurez de la organización. La madurez organizacional se mide a través de la percepción de las personas. Y nuestra percepción va cambiando, no solo con el tiempo, sino también desde las distintas áreas donde vamos desarrollando nuestro quehacer. Y tenemos que medir esta percepción. Hay organizaciones que hacen mediciones online de percepción cada 4 meses. Y es bien impresionante ver los cambios. Y por supuesto, tenemos que desarrollar en la organización, en cada una de las personas, esta capacidad de adaptarnos organizacional y personalmente para evolucionar y crecer. Si nosotros hacemos estos 10 pasos, algunos en paralelo, ¿no?, estamos contribuyendo al desarrollo de una cultura para la transformación digital. Sin embargo, no es suficiente. También tenemos que desarrollar un conjunto de habilidades, no solo estratégicas, sino técnicas, interpersonales y de aprendizaje continuo. Cada uno de estos grupos tiene distintas habilidades asociadas a él. Por mencionar algunas: estratégica, la visión estratégica, el pensamiento analítico y sistémico, el liderazgo transformacional, la gestión del cambio. Son todas habilidades estratégicas que debemos desarrollar para la transformación digital. Las técnicas, por supuesto, todo el conocimiento técnico de la tecnología digital. En el Diplomado de Gestión Estratégica de Tecnología de Información y Comunicaciones, ahí se entrega muchos de estos conocimientos técnicos específicos y también algunas habilidades. Conocimientos en programación, en ciberseguridad, en diseño y gestión de proyectos. A nivel de las habilidades interpersonales, la comunicación efectiva, la resolución de problemas, la resolución de conflictos, la capacidad de adaptación, la flexibilidad, en fin, las llamadas habilidades blandas, ¿no? Que para mí está muy mal puesto el nombre porque de blanda no tienen nada. Se demora bastante más que en adquirir conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarla. Y eso es un trabajo que hacemos cada una de las personas con nosotros mismos. Y para eso, para poder desarrollar todo esto, tenemos que un conjunto de habilidades asociadas al aprendizaje continuo, como por ejemplo la aptitud para el aprendizaje, la flexibilidad para el aprendizaje, el desarrollo de la curiosidad intelectual, ¿sí? Hoy día tenemos innumerables fuentes de información, no para copiar. De hecho, en la universidad hablábamos de esto el otro día en una reunión de profesores, es que nos contestan con la inteligencia artificial. Sí, el tema no es que yo copie, el tema es que yo integre en mi mindset y desde ahí, junto con mi experiencia, sea capaz de transferir esto. Porque las respuestas están, el conocimiento está ahí. Hay muchas fuentes de conocimiento. Las personas tenemos que desarrollar esta curiosidad intelectual que algunos tienen más desarrollada, otros menos, pero que sí lo podemos trabajar. La resiliencia, por cierto, otra habilidad más que requerimos en el mundo de hoy. Lo importante es que no todas estas conjuntos de habilidades las tiene que tener una sola persona, sino que la organización en su conjunto. Y las habilidades que tendrán que desarrollar unos u otros va a depender de los objetivos de la transformación digital y de los roles
que cada uno tenga al interior de la organización frente a esta estrategia de transformación. Quiero contarles que, dado que hay mucha información, y sé que hay gente de otros países que está en la audiencia, al menos estaban inscritos, algunos casos de éxito de transformación digital, que ya han venido hace bastante tiempo, que son buenos para que los estudiemos, ¿sí? Que son buenos para que los revisemos, los analicemos, aprendamos de sus errores, no para que copiemos las mismas cosas, porque cada cultura es diferente, ¿sí? Entonces, pero sí, siempre es bueno tener información. Aquí les pongo algunos casos internacionales súper conocidos: Netflix, Amazon, Airbnb, Uber, Walmart. Aunque Walmart ha tenido varias dificultades en su proceso de transformación digital, hoy en día están avanzando mucho más rápido porque están integrando a su plataforma startups específicas para resolver los problemas que ellos tenían. En Perú, el proceso interesante que ha hecho el BBVA Continental; en Ecuador, el Banco Pichincha; en Colombia, Rappi, esta empresa de delivery; en Bolivia, en Santa Cruz, hay una experiencia muy interesante en Visa Pro, que es una empresa de tecnología, que yo diría que hoy es probablemente el mayor proveedor de tecnología y servicios asociados a la tecnología del país entero. En México, el Banco Azteca; en Falabella, o sea, en Chile, Falabella, Latam, CMPC, pero hay una que es menos conocida y que yo los invito, si quieren investigar, que es Cemento Biobío. ¿Por qué? Porque es una empresa muy antigua, de una cultura tradicional, antigua, así, muy anquilosada, y que hizo una transformación digital y cultural muy relevante. No es que la haya terminado, porque la transformación digital no es un destino, es un viaje, es un continuo, ¿sí? No podemos decir nosotros ya estamos transformados digitalmente, porque la tecnología va avanzando muy rápido. De eso, los profesores del diplomado son excelentes profesores, saben muchísimo más que yo. Y nosotros iniciamos el viaje de la transformación digital y no hay vuelta atrás. Y para resumir, quiero contarles que la transformación digital es el resultado de un proceso de cambio continuo, enfocado no solo en mejorar la competitividad de la empresa, sino también en potenciar a los trabajadores y fortalecer la relación con nuestros clientes. Por lo tanto, la inversión en tecnología debe ser proporcional a la inversión en el desarrollo del talento humano. Y para cerrar, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que sean los protagonistas del cambio, a que tomen esta bandera de transformación digital, se entrenen, aprendan, adquieran conocimiento, desarrollen habilidades para que la pongan en juego en esta nueva era empresarial. Estamos en una revolución nuevamente y desde hoy mismo tenemos que empezar a construir una cultura de transformación digital que inspire a todos los miembros de la organización. Desde acá, los que estamos en Chile, los que estamos en la universidad, desde el diplomado que nos va a hablar a continuación Francisco, estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Francisco. Sabes, sí, yo te quería hacer una pregunta, que es ¿cómo podemos acelerar el proceso de cambio de las personas? Tuviste algunas pistas, pero ¿cómo podríamos ir más rápido ahí? Nunca vamos a ir tan rápido como el desarrollo de la tecnología, Francisco. Yo sé que usted es un expertísimo en tecnología y quiere las cosas rápidas. Sí hay varios elementos. O sea, lo primero es descubrir no solo, o sea, entrenar a nuestros principales líderes, pero Mm, descubrir a los líderes informales. Esos líderes que no tienen un cargo, mm, que son líderes positivos, que mueven mucho a su entorno en la organización
tenemos que saber quiénes son, cuáles son sus intereses, y ya ellos hacerles un proceso de entrenamiento para que sean ellos los multiplicadores en la Mm, organización. Ese es algunos le llaman los agentes de cambio, pero para mí, que he hecho procesos de transformación cultural, los agentes de cambio son unos y estos líderes informales son otros. Y yo ya. tengo que apoyarme en los líderes informales que sepan de tecnología y efectivamente de tecnologías más disruptivas hoy. Interesante. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta. Por mientras, yo les voy a mostrar el programa, ya que básicamente lo construimos con varios profesores, ya profesores que tienen bastante experiencia en estos temas. Ahí está justamente, este es un libro que recomiendo de conversaciones cruciales a propósito del manejo de conflictos, ¿ah? Este es un bestseller bien importante, búsquenlo por ahí, sobre todo cuando tengan que atreverse a manejar conflictos, porque a veces uno tiene la concepción o la creencia, como muy bien decía Rosario, que el conflicto es malo per se. No, y los que somos padres sabemos que de repente tenemos que generar conflicto con los jóvenes para remarcar ciertos límites y poder hacer, ¿no es cierto?, que el comportamiento se vaya ajustando a ciertas normas que son sanas y deseables, ¿no? Pero a veces, bueno, y en las organizaciones también hay veces que los equipos tienen visiones muy distintas y entonces ahí hay un conflicto y que hay que saber manejarlo. O que los líderes están trabajando en un proyecto separado de los que finalmente van a ejecutar el proyecto propiamente tal y que van a ser los que van a liberar el beneficio del proyecto. Entonces también ahí hay un conflicto potencial que alguien lo tiene que saber leer y poner arriba de la mesa para poder seguir construyendo y avanzando. Eso como nota al pie de página. Cosas que me llamó profundamente la atención de lo que dijo Rosario, entre otras cosas. Este programa se divide en cinco grandes cursos. Primero la parte estratégica, ¿no es cierto? La parte más directiva, que es finalmente cómo diseñar una estrategia empresarial de DI que le agregue valor al negocio y cómo eso finalmente se va a traducir en un diseño de un roadmap tecnológico para la organización. Luego, y como muy bien decía Rosario hace un momento atrás, la innovación es un pilar para la transformación. La innovación es necesaria porque es lo que nos va a sacar del status quo sobre el cual es necesario salir porque está en la revolución de las tecnologías que hay en el entorno al cual están adscritas sus organizaciones, que uno no puede estar ausente a innovar. Porque si hoy día innovar es casi como decir, ¿sabes qué? No me voy a adaptar a los cambios del entorno producto del exacerbado desarrollo tecnológico. Ahí puedo estar generándole un riesgo a la organización. Y aquí es donde vamos a hablar de creatividad, vamos, es necesario, el gran impulsor de la innovación es la creatividad que residen en nosotros las personas y a veces la queremos muy trivial, pero es demasiado importante para los procesos de innovación dentro de la universidad y dentro de la innovación. Y por supuesto, en un tema tan importante y relevante como la innovación, y lo dije hace un rato atrás, uno no puede dejar de hablar de estas tecnologías que habilitan procesos de innovación. Rosario lo trató bastante, de una manera bastante magistral, la relación que existe entre la cultura y la transformación, ¿sí? Necesito una cultura para transformarme más rápido como organización, porque el entorno me está pidiendo que yo reaccione más rápido como organización, porque hay otras organizaciones que están abrazando esto con más fuerza, por lo tanto, me van a generar un problema en el espacio donde se compite, ¿no? Desde ese punto de vista, es importante tratar el tema de la cultura digital, el mindset digital, la gestión del cambio y habilidades directivas, que son las que básicamente alguna de ellas ha estado hablando Rosario como y que yo considero tremendamente relevante,
el liderazgo comprometido y por sobre todo coherente. Sí, hay un libro muy bueno también que lo escribió Liz Wiseman, que se llama Multiplicadores. Muy interesante. Ahí ustedes pueden tomar conciencia de qué es lo que ocurre a nivel del fenómeno del liderazgo. Aquellos líderes que logran o son capaces de multiplicar la inteligencia colectiva de las personas, pero hay otros que sin querer o con querer la minimizan, la drenan. Eso no es funcional para desarrollar una cultura de transformación digital ágil. Y la gestión de capacidades organizacionales, fíjese que los tres primeros tópicos, uno de estrategia, dos son de otros de innovación, y después, bueno, y después cómo me hago cargo del cambio a través de una cultura, para posteriormente tocar temas que son muy relevantes, como gestiono mis capacidades organizacionales para poder agregarle el valor que necesita la organización a través de mi unidad proveedora de servicios de TI. Y ahí están las mejores prácticas para la gestión del ciclo de vida, gestión ágil de proyectos, porque los servicios se materializan en proyectos que debo gestionar ágilmente y otros temas muy importantes como la gestión financiera y el presupuesto de TI. Y finalmente, la operación y mejora continua, que es hablar de cómo hago evolucionar esto en el tiempo con metodologías de calidad y mejoramiento continuo. Y por supuesto, tengo que saber sacarle provecho a lo que tengo en vivo y en directo, ¿no es cierto? Que son mi catálogo de servicios actuales para poder sacarle el máximo provecho, cuidando evidentemente que la operación tecnológica sea lo más resiliente posible a un mínimo costo y, por supuesto, a un mínimo riesgo. Eso es básicamente, a grandes rasgos, la arquitectura. Los profesores que hay, bueno, tienen bastante heridas de guerra, bastante experiencia en todo lo que son dirigir procesos de transformación, de diseño, de estrategias empresariales de TI, en su ejecución, etcétera, ¿ya? Belisario Martinich es uno de ellos, experto en gobierno, gestión y dirección de estrategias empresariales de TI. Rosario, que le estuvo hablando ahora, ella es experta en educación. Ella lo que más sabe es de educación, por un lado, y por otro lado, de lo que más sabe es de cómo hacer que nosotros, las personas, cambiemos. Y vaya, los que hemos pasado por clases por ella, te va a poner en aprieto, porque te va a mostrar un mundo que no has visto. Y eso es muy importante para el cambio, porque claro, uno de repente no sabe que no sabe, porque no lo puedes saber todo. Entonces necesitas de otros que te hagan ver aquello que no ves para el cambio. Bueno, ella tiene las credenciales más que suficientes, coach ontológico y organizacional del centro de Newfield, del cual yo fui coachee durante más de 2 años a estos próceres que lo utilizaban a uno para aprender de la personalidad de uno, bastante interesante, porque te enseñaban a mirarte a uno mismo. Hay un libro muy interesante que le recomendé también, Quiet Leadership, de David Frog, porque pone en el plano de lo consciente lo importante que es, al liderar, entender cómo funciona el cerebro. Eso es algo muy relevante también. Y ahí, a los que les gusten los modelos y las metodologías, ese libro está lleno de monitos, de gráficos, así que les va a gustar mucho. Otro profesor que es bastante connotado de este programa es Rodrigo Rodríguez. Bueno, Rodrigo no solamente ofició en roles en empresas grandes y multinacionales, una de ellas fue Arauco, por ejemplo, sino que también hizo un paso por eh, consultoras internacionales como Ernst Young, y es una persona que hoy día se dedica a asesorar a distintos gerentes de sistemas que quieren, o gerentes generales que quieren hacer evolucionar las TI en empresas de crecimiento y en otras más consolidadas. Y Carlos Núñez, él es experto en innovación, él sabe mucho de creatividad. Él vino del mundo de la comunicación estratégica y publicista, pero también se movió a aprender el tema de la gestión de procesos creativos. Y eso es fundamental
para la innovación como pilar de la transformación, porque la innovación se basa en parte en la gestión de procesos creativos. Yo estoy hablando de cosas que son muy obvias, pero hay pocos programas que ponen la obviedad arriba de un programa, porque finalmente estas son las habilidades que ustedes van a tener que desarrollar. Si no desarrollan la creatividad, va a ser difícil que vayan a poder innovar. Y si no innovan, ¿de qué se van a transformar? No hay sustento para la transformación. Entonces, por eso es que creemos que este programa marca una diferencia definitivamente. Este es un programa que fue modificado completamente, porque antiguamente era mucho más técnico este programa y hoy día tiene un poco, yo te diría, de todo, pero con mucho más énfasis marcado en lo que es la gestión del cambio, la innovación eh, y la dirección, ¿no es cierto?, de una unidad de TI. Eso es básicamente lo que les puedo contar a 10.000 metros de altura de este programa. No sé si hay alguna pregunta ahí en el chat. Muchas gracias, Francisco, por la información. Hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Aprovecho de comentarles que dejé también ahí el enlace directamente al Diplomado de Gestión Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones, así como también nuestro correo, teléfono y WhatsApp en caso que requieran más información o tengan alguna duda sobre el programa. No sé si te parece que demos un minuto más en caso de que alguien tenga alguna duda específica y si no, para que vayamos ya cerrando con esta actividad. Sí, hay un comentario mientras alguien dice, Peter Roet nos cuenta que en su experiencia, luego de cuando uno evalúa, ¿no es cierto?, distintos planos, a veces no es conveniente efectuar una transformación digital. Eso es cierto, ¿no? Porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Mm? Ahí contó varias historias de cómo un cambio se interpreta de distintas maneras en las personas. Bueno, una transformación digital también se va a interpretar en la organización y si no se interpreta y dirige adecuadamente puede producir definitivamente más problemas que beneficios.